Hola, en nuestras dos primeras prácticas vimos estructura celular con la práctica de microscopía y de coloración. Luego empezamos a ver función en la práctica de transporte a través de membranas y hoy continuamos viendo función celular a través de la práctica de enzimas. Las enzimas son moléculas, biomoléculas muy importantes en el funcionamiento celular porque gobiernan el metabolismo celular. Lo primero entonces que tienen que tener claro es que las enzimas son proteínas y las proteínas, recuerden, están conformadas por aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos y por tanto tienen el carbono como centro de su estructura química. Adicional, todos los aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo carboxi y un hidrógeno. También tiene un grupo R. Este grupo R puede ser desde otro hidrógeno hasta un compuesto aromático. Y el tipo de grupo R que tenga va a definir entonces la naturaleza del aminoácido. Recuerden entonces que la conformación, la unión de varios aminoácidos es lo que conforma una proteína. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una proteína y una enzima? Es que las enzimas son proteínas con funciones catalíticas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, imagínense que ustedes tienen que subir una montaña en bicicleta. Van a gastar cierto tiempo y van a requerir cierta energía. Ahora, van a subir la misma montaña, pero en moto. Van a gastar menos tiempo y van a gastar menos energía. Básicamente eso es una función catalítica enzimática. Aceleran las reacciones, los procesos y van a requerir menor energía para que esto ocurra. Entonces, una enzima básicamente lo que hace es que llegamos de reactivos a productos, pero vamos a requerir una menor energía de activación, que es lo que nos muestra esta gráfica. Para que esto se dé, necesitamos entonces una interacción entre el sustrato y la enzima para tener entonces la generación de productos luego de la reacción. Si ustedes se dan cuenta, no todos los sustratos van a poder interactuar con todas las enzimas. Como podemos ver, solamente el sustrato, en este ejemplo, que tenga forma de flecha, va a poder interactuar con esta enzima, porque el sitio activo de esta enzima tiene una forma de flecha que va a poder interactuar entonces con los sustratos similares. Luego entonces que sea la interacción enzima-sustrato, vamos a tener el complejo enzima-sustrato y este es el estado muy importante dentro de la catálisis porque es un estado que requiere un menor estado energético que va a facilitar entonces que la reacción se dé de forma más rápida. Este proceso en donde no todos los sustratos pueden interactuar con todas las enzimas es lo que llamamos especificidad. Es muy importante que tengan claro que las enzimas no afectan el equilibrio de la reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo enzimas no vamos a generar mayor cantidad de productos. Simplemente vamos a disminuir el tiempo en que ocurre la reacción. Las reacciones con o sin enzimas van a ocurrir en la naturaleza, pero pueden tardar sin enzimas muchos años. Con las enzimas pueden tardar segundos o minutos, dependiendo entonces de cada reacción. Si lo vemos en términos de una ecuación química, tenemos por un lado a la enzima, que la vemos representada acá, y tenemos a nuestro sustrato, que aquí lo tenemos en la imagen. Es muy importante que identifiquen que todas las enzimas van a tener un sitio activo, y ese sitio activo es muy importante porque, como les mencioné, es el lugar donde va a interactuar la enzima con el sustrato. Luego entonces de la interacción vamos a tener un complejo enzima-sustrato, que es el estado de transición. Y este, como les dije hace un momento, es el estado muy importante dentro de la catálisis porque es el estado que genera un menor nivel energético, lo que facilita que la reacción se dé de forma más rápida. Luego finalmente tenemos la enzima libre y el producto que se generó en la reacción. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, vemos que aquí la enzima tiene una forma y aquí tenemos el sustrato. Luego que se da la interacción entre el sustrato y la enzima, hay un cambio conformacional de la enzima. Digamos que se agrupa un poquito para tener la interacción. Luego que se da la generación de productos,
la enzima vuelve a su estado natural, que es un poco más abierto, y nuevamente es funcional para interactuar con otro sustrato. Entonces hay un cambio conformacional en el momento de interacción entre la enzima y el sustrato. Por eso es muy importante la estructura tridimensional de la enzima. Solamente cuando la enzima tiene su estructura tridimensional correcta es funcional. Y para que se mantenga esa estructura tridimensional necesitamos ciertas condiciones de temperatura, pH, salinidad, solubilidad, concentración de iones, que van a permitir que las interacciones físicas y químicas entre los diferentes átomos de la enzima se mantengan estables. Si nosotros cambiamos esas condiciones óptimas para la estructura tridimensional de la enzima, lo que va a pasar es un proceso de denaturación, donde vamos a cambiar la estructura tridimensional de la enzima y esto ya no es funcional. De esta forma la enzima no es capaz de interactuar con el sustrato y no va a poder acelerar la reacción. Ahora, si el cambio que hicimos no fue muy drástico, sino fue un cambio leve, nosotros podemos volver a las condiciones óptimas de la enzima, tener un proceso de renaturación para volver nuevamente a la estructura tridimensional funcional de la enzima. Ahora, si el cambio que hicimos fue muy drástico, en ese caso no vamos a poder volver a la condición óptima de la enzima porque puede que algunos enlaces se rompan definitivamente y no podamos entonces tener la interacción enzima-sustrato porque la enzima no es funcional. Hay muchos parámetros, como les mencioné, que son necesarios para que se mantenga la actividad enzimática. Uno de ellos es, por ejemplo, la temperatura. Entonces, en este ejemplo tenemos que a temperaturas por debajo de este límite, la enzima no es funcional, y por encima de este límite, la enzima tampoco es funcional. Por tanto, la enzima va a tener un rango específico en donde va a tener un funcionamiento óptimo. No todas las enzimas tienen el mismo rango de temperaturas para su funcionamiento. Eso va a depender de cada enzima. Por ejemplo, las enzimas que utilizamos para hacer la amplificación de ADN por la técnica de PCR son enzimas que tomamos de bacterias que crecen en aguas a altas temperaturas. Por tanto, las enzimas de esas bacterias están adaptadas para funcionar a temperaturas de 70 a 72 grados centígrados. Si nosotros cogiéramos esas enzimas y las ponemos, por ejemplo, a temperaturas ambiente de 20 grados centígrados, probablemente no va a funcionar correctamente. Nos vamos a encontrar en la zona azul. Pero otra enzima, por ejemplo, adaptada al organismo de los humanos, seguramente va a tener su temperatura óptima no en 72, sino en 37, porque es la temperatura corporal. Probablemente si cogiéramos una enzima de nuestro cuerpo y la pasáramos a 72 grados centígrados, ahí ella no podría funcionar porque es una temperatura muy alta. Pasa lo mismo en el caso del pH. Entonces en este caso tenemos que a pHs ácidos la enzima no funciona y a pHs básicos tampoco funciona. En este caso el rango óptimo de funcionamiento de este ejemplo de la enzima es un pH más o menos neutro. Un ejemplo en este caso, Salmonella, que es una bacteria que causa gastroenteritis y llega al intestino. Cuando causa infección se mete dentro de las células epiteliales del intestino. Ahí el pH dentro de las células epiteliales es muy ácido y Salmonella Salmonella tiene enzimas que funcionan a un pH neutro normalmente. Y por ejemplo las enzimas que forman la pared celular, que recuerden que en el caso de las bacterias es peptidoglicano, no pueden funcionar a pHs ácidos. Entonces ella tiene que sintetizar una enzima que es capaz de funcionar a pHs ácidos y de esa manera poder replicarse formando pared celular. Ahora miremos el caso de la concentración del sustrato. Imagínense que tenemos 5 enzimas. 1, 2, 3, 4 y 5 enzimas. Y tenemos poca concentración de sustrato. En este caso tenemos, digamos, solamente 2 unidades de sustrato. La probabilidad de que se encuentre un sustrato con una enzima es X, ¿cierto? Y va a darse una generación de producto. Ahora, en la medida que aumentemos la concentración del sustrato, o sea, vamos a tener aquí mayor cantidad de sustrato,
hay mayor probabilidad de que se encuentre un sustrato con una enzima, o sea, tenemos una probabilidad más alta que X. Y de esa manera vamos a tener mayor cantidad de producto. Ahora, si aumentamos mucho la cantidad del sustrato, va a llegar un punto donde todas las enzimas van a estar saturadas con un sustrato y en ese punto no vamos a poder tener mayor cantidad de productos. Y eso es básicamente lo que vemos en la gráfica de la izquierda. Entonces, a medida que aumentamos la concentración del sustrato, aumentamos la velocidad de la reacción porque tenemos mayor probabilidad de que un sustrato interactúe con la enzima. Pero va a llegar un punto donde por más sustrato que agreguemos, no va a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Y esto por qué va a pasar? Porque todas las enzimas van a estar saturadas con un sustrato y no vamos a tener mayor cantidad de generación de producto. Esto es lo que llamamos entonces una gráfica de la velocidad de la reacción o la tasa de reacción. Que tenemos aumento hasta cierto punto y luego en adelante tenemos una velocidad constante de la reacción. En la práctica de hoy, o en la práctica que respondía a la sesión de enzimas, vamos a trabajar con dos enzimas. Una de ellas es la polifenoloxidasa. Entonces, esta enzima es capaz de hacer dos procesos. Uno, la hidroxilación, que lo hace en presencia de oxígeno. Entonces, ella actúa sobre compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos básicamente, ¿qué son? Un anillo aromático con un OH. Eso es un compuesto fenólico. Entonces, hace una hidroxilación para agregar un segundo grupo OH en la molécula y esto es lo que llamamos catecol. Sobre el catecol ella no genera una hidroxilación sino que genera una oxidación. En este caso utiliza el oxígeno como un agente oxidante y transforma el catecol en compuestos como la quinona. La quinona tiene de característica que es un compuesto que se ve rojo, tiene un color rojizo y esa es la forma como nosotros vamos a identificar que hay reacción, que hay acción enzimática, que la reacción ocurra, porque vamos a pasar del fenol o del catecol a las quinonas que tienen un color rojizo. Entonces, esta enzima, digamos, es común encontrarla en algunas frutas, por ejemplo, lo que vemos en la manzana. Entonces, la manzana tiene polifenoloxidasa. Cuando la mordemos, la dejamos expuesta al oxígeno y por eso vemos este color rojo en la manzana, porque se genera una reacción que produce quinonas que se identifican a través del color rojo. La otra enzima que vemos en la práctica es la amilasa. Esta ya la hemos visto en otras ocasiones. La amilasa es capaz entonces de romper el almidón y recuerden que el almidón es un polisacárido. ¿Qué quiere decir que es un polisacárido? Es un compuesto que está conformado por muchas unidades de monosacárido, como por ejemplo la glucosa. La glucosa es un monosacárido y en el caso del almidón tenemos muchas glucosas unidas una detrás de otra que conforman el almidón. Por tanto, si la amilasa genera hidrólisis, recuerden que la hidrólisis es romper estos compuestos, estos enlaces glucosídicos con ayuda de agua. Rompemos estos enlaces de acá y de esa manera podemos llegar de almidón hasta unidades del monosacárido glucosa. Entonces, en la práctica hoy teníamos que ver el funcionamiento celular de la polifenoloxidasa y de la amilasa a través de la generación de glucosa y de quinonas. Para eso tenemos diferentes reactivos que nos permiten ver la generación de estos productos, como puede ser el Lugol o el Benedict. Y vamos a ver el funcionamiento de la enzima con el pH, la temperatura, la concentración del sustrato y también íbamos a ver especificidad. Lo que ustedes tienen que hacer entonces es realizar el taller que está en SICUA y de acuerdo a la guía de la práctica de laboratorio responder las preguntas que están en el taller utilizando como ayuda el video que les acabo de hacer. Que estén bien, cualquier cosa me pueden escribir un correo.